Vamos a darnos una vuelta también por todo lo que tiene que ver el turismo de la provincia del Neuquén, hablando con el referente de Neuquén Tour. Se terminaron las vacaciones de invierno, ya no solamente aquí en la provincia del Neuquén, sino también en el resto del país, y es momento de hacer un balance, a ver cómo estuvieron esas vacaciones. Nieve hubo, así que vamos a ver qué tal la actividad en los principales centros turísticos que tiene la provincia del Neuquén. Dialogamos con Sergio Yaquitano, que es el presidente de Neuquén Tour. Sergio, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día, gracias por atendernos. ¿Cuál es el balance que se hacen de las vacaciones de invierno aquí en la provincia del Neuquén? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, a ver, en principio podemos decir que fue una temporada, por lo menos mes de julio, bastante dispar, ¿no? Con un inicio de temporada bueno, en principio traía reservas muy por debajo de las expectativas, sobre todo reservas previas, y que a partir del comienzo del receso invernal, sobre todo en la provincia de Neuquén y en los grandes centros emisores del interior del país, como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, y bueno, luego después con el comienzo del receso en lo que fue Capital Federal y Gran Buenos Aires, ese número se fue acomodando un poco y hemos terminado el mes de julio, bueno, a pocos días de terminarlo, con un promedio de ocupación que rondó el 60% en San Martín de los Andes, un poco menos en Villa Langostura, alrededor del 50% en Villa Langostura, y bueno, con números por debajo de lo que fue el año pasado, casi entre un 15 y un 20% por debajo de los números registrados en el 2023, ¿no? También hay que tener en cuenta que, bueno, hasta el año pasado prácticamente todos los viajes estaban sostenidos por un programa como era el previaje, Sí. y que claramente eso este año no estuvo, y bueno, eso ha marcado también una diferencia en cuanto a los números en este mes, ¿no? ¿Se acostumbró la gente al previaje? ¿Se puede decir eso? Sí, yo creo que el previaje fue una herramienta que ha sostenido gran parte de la actividad turística, sobre todo post pandemia, ha marcado la diferencia, y hoy cuando vemos los números que tenemos hoy nos tenemos que remontar prácticamente a los números previstos o que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Cuando uno se remonta a los números del 2017, 2018 hasta el 2019, nos encontramos con niveles de ocupación de alrededor del 60% en los principales centros turísticos, ¿no? Así que bueno, hay que seguir trabajando mucho, el turismo es muy dinámico, claramente estamos en un año coyuntural donde, bueno, hay una sensación y una situación compleja y bueno, creo que eso se ve reflejado en la actividad turística, ¿no? Ahora, Sergio, ¿y cómo impacta esto en los próximos meses, teniendo en cuenta que ustedes pensarán en hacer un repunte o ver un repunte tal vez en verano? Sí, bueno, nosotros ya estamos trabajando con todos los centros turísticos, con toda la provincia, tanto con el sector público como el sector privado, ya apuntando a lo que viene, ¿no? Lo que va a ser la temporada baja, preverano, que claramente vamos a tener que apuntalarla desde todos los ámbitos, a través de promociones, a través de distintos mecanismos para tratar de atraer la mayor cantidad de turistas posible, y ya pensando en lo que va a ser la temporada de verano, que es una temporada totalmente diferente, donde hay un derrame mucho mayor que en la temporada de invierno, sobre todo en lo que tiene que ver con las prestaciones turísticas. Así que bueno, directamente nosotros, si bien seguimos apuntalando estos 2 meses, porque todavía tenemos por delante un mes de agosto que viene con buenas expectativas, hay buena cantidad de reservas, quizás hasta me animaría a decirte que quizás mejores que la que teníamos durante julio. Así que bueno, falta agosto, falta septiembre, hay nieve, que eso es importante, seguramente vamos a tener temporada hasta seguramente mediados de septiembre, así que bueno, pero como vos bien decís, ya hay que pensar en lo que viene, que va a ser un segundo semestre, que hay que trabajar muchísimo para apuntalar la actividad turística en la provincia. ¿También ¿Qué tipo bajó de...? Sí. el turismo extranjero? Y el turismo extranjero hemos visto mucho, hemos tenido un incremento importante del público brasilero, que quizás ha cambiado un poco la dinámica, era un turista que quizás nos tenía acostumbrado a tener un gasto promedio elevado, y este año ha bajado un poco esa capacidad de gasto. Hemos visto un turismo uruguayo también muy importante, Paraguay también ha sumado. Lo que sí hemos visto es una merma muy importante en el público chileno, ¿no? Claro. Que años anteriores nos tenía acostumbrado a tener una afluencia muy importante, sobre todo en los principales centros turísticos, y este año se ha visto bueno, una merma fundamental, ¿no? Que eso ha marcado quizás la baja más importante.
Y en cuanto a la gente dentro de nuestro país, ¿cuál es el turista que ha llegado a los centros turísticos de la provincia, a la cordillera sobre todo? ¿La gente del Alto Valle o gente de otras provincias más que nada? No, a ver, en principio nuestros principales centros emisores se siguen sosteniendo. La Ciudad de Buenos Aires, sin duda, Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires son el principal centro emisor, pero hemos visto un repunte muy grande del público del Alto Valle, sobre todo en el turismo de cercanía de los fines de semana, bueno, se ha visto incrementado prácticamente fin de semana tras fin de semana en la cantidad de afluencia que hemos tenido de la zona, ¿no? También Córdoba hemos tenido mucha recepción de turistas, Santa Fe, Mendoza mismo, pero bueno, claramente la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires marcan la diferencia cuando uno ve los números, ¿no? Sobre todo en San Martín de los Andes, en Villa Langostura. También el público brasilero ha sido fundamental. Hemos visto público brasilero de distintas regiones del país y bueno, eso creo que también nos marca una tendencia de que Argentina sigue estando competitivo, más allá de lo que muchos dicen, sigue siendo un país competitivo, sobre todo para el turismo brasileño, que claramente cuando uno ve los mercados emisores es nuestro principal mercado emisor histórico, ¿no? Así que seguimos trabajando mucho en Brasil, en las distintas regiones, para tratar de apuntalar lo que viene, no solamente la temporada baja, sino también ya apuntando a la temporada de verano. Claro, porque ustedes hablan de un balance que es, por el momento, no es el mejor, digamos, tampoco es tan negativo, pero pensando en el gasto que hace la gente que llega a la provincia de Neuquén, ¿en qué gasta más? Tal vez en gastronomía, tal vez en el lugar donde se quede a alojarse, ¿o eso ha bajado? No, a ver, el público de invierno es un público que por lo general el gasto se concentra en lo que es hotelería, en lo que es gastronomía en menor medida y sobre todo en los centros invernales, ¿no? En lo que son los pases de los centros de esquí. Y, digamos, eso es donde mayor se concentra la actividad turística durante el invierno. Claramente durante el verano eso tiene un derrame muchísimo mayor porque te suman las prestaciones de servicio, las excursiones, los transportes, que eso durante el invierno quizás está más acotado. Por los registros que nosotros tenemos, hemos tenido alrededor de un gasto promedio por turista de alrededor de 170.000 o 180.000 pesos, eso con los pases incluidos dentro de los centros invernales. Tenemos un ingreso registrado de alrededor de 40.000 millones de pesos en este mes de julio. Yo quiero aclarar que todos estos números están tomados en base a la cantidad de plazas habilitadas, ¿no? Que eso es importante decir. También tenemos un gran segmento de plazas y de ocupación que no está registrado formalmente y que claramente no está dentro de este registro. Pero cuando hablamos de este 60% o 55-60% de ocupación, lo hacemos en base a las plazas formalmente habilitadas por el Ministerio de Turismo. Ahora, Sergio, imagino que el panorama de aquí de Neuquén es más o menos similar en otras provincias. ¿Existe la posibilidad de hacer algún pedido en conjunto para reflotar el previaje al gobierno nacional? ¿Esto se ha pensado en algún momento? ¿Se ha hablado en algún momento? Sí, hay algunas conversaciones. Claramente hay una situación y hay una decisión del gobierno nacional de llevar adelante algunos programas, o mejor dicho, dar de baja algunos programas, sobre todo en una cuestión de austeridad. Nosotros la semana próxima estamos yendo al Consejo Federal de Turismo, donde seguramente va a volver a surgir este tema. Pero bueno, nosotros somos conscientes que tenemos que seguir trabajando fuertemente dentro de la provincia para tratar de traccionar, tanto con el sector público, el sector privado. Tenemos por delante más de 50 acciones de promoción ya estipuladas en todos los principales centros emisores para trabajar fuertemente en posicionar Neuquén, en trabajar en conseguir la mayor cantidad de afluencia posible. Así que, bueno, si después hay una decisión nacional de volver a incorporar el previaje, bueno, se verá, pero en principio nosotros somos conscientes de que tenemos que trabajar con todas las herramientas que tenemos, que son un montón, y sobre todo en asociatividad con el sector privado que nos ha acompañado fuertemente, tanto en las promociones como en establecer tarifas competitivas en un segmento que claramente el turismo de invierno tiene un costo elevado, pero así todo creo que al ser sostenido las tarifas, que eso para nosotros es sumamente importante. Bien. Sergio Sequitano, muchas gracias por su tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes y a disposición. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. El balance, Cari, de lo que ha sido la temporada de invierno, ya finalizaron las vacaciones, todavía continúa un poco más, ¿no? Hay nieve, así que seguramente habrá todavía tiempo para visitar la cordillera neuquina, pero los números están más o menos cerca de lo que era la pre-pandemia, antes de lo que fue el previaje.
con números que no escapan a lo que es la media nacional. El factor económico influye a la hora de tomarse vacaciones de invierno, ¿no?